Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a estudiar de la palabra de Dios juntas. Qué gusto me da estar con ustedes. Como, no sé si se acuerdan, pero estamos estudiando el tema de encuentros con Jesús. Ahí vamos en la serie. Ya hemos estudiado diferentes reacciones que ha tenido la gente. Hasta ahora nos hemos centrado en reacciones que ha tenido gente que se encuentra con este Jesús, que se encuentra con la noticia de que Él viene, que se encuentra con Jesús. Vimos cómo reaccionaron los pastores de Belén, no sé si se acuerdan, los sabios del oriente. También vimos cómo reaccionó María y José ante la noticia de que ahí venía Jesús. Hemos estudiado diferentes encuentros con Jesús, pero el día de hoy en específico nos la voy a poner un poquito más difícil porque vamos a estudiar a Jesús. Entonces hoy nos va a confrontar un poco porque a veces uno dice, no, pues es que era Jesús, ¿no? Pero si bien lo tenemos como modelo a seguir, nos va a enseñar muchísimo con su vida. Pero antes de empezar, ¿qué les parece que oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios? ¿Les late? Va. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de venir a buscarte. Decíamos ahorita en la alabanza, es una dulce bendición poder estar en comunión contigo, Señor. Te amamos, te bendecimos y gracias por este día, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de buscarte, de alabarte, de aprender de ti, de tu palabra, Señor. Háblanos, habla nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, te damos la gloria. Tú eres Dios, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perfecto. Entonces, hasta ahora hemos estudiado más en Lucas. Sí hemos visitado un poquito más los otros evangelios, pero hasta ahora casi todo ha sido en Lucas. Entonces, acompáñenme a Lucas 2, por favor. Lucas 2. No sé si se acuerdan que la clase pasada estudiamos a dos personajes que fue Simeón y Ana la profetisa. Vimos que llevaron a circuncidar a Jesús al templo, él estaba bebé y entonces vimos lo que era morir por Cristo, lo que era vivir por él. Aprendimos muchísimo. Si no veniste la clase pasada de esta secuencia de encuentros con Jesús, está en redes sociales, lo puedes encontrar. No me acuerdo del tema, ahorita se los digo. Pero aprendimos mucho y nos quedamos justamente en Lucas 2, 41. Bueno, nos quedamos en el 40, donde dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Vamos a empezar a partir del 41. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Primero cuando leí esto dije, ¿cómo es esto posible? O sea, viene el Hijo de Dios, te encargan el Hijo de Dios y de repente se te pierdes así como, ay no, ya lo perdí, ¿qué pasó aquí? Bueno, esto fue posible porque viajaban en caravana. Entonces, cuando viajaban en caravana, las mujeres y los niños iban adelante y los hombres iban cerrando atrás. Entonces, pues como ya tenía 12 años, estaba entre la edad de hombre y niño, entonces yo me imagino que algo así pasó, como que la mamá pensó que estaba con el papá con la mamá y quién sabe dónde quedó, ¿no? Pero él estaba en el templo, lo vamos a ver, seguimos leyendo. Dice en el 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. A ver, pausa aquí, 3 días después, a ver, un día de camino, luego un día de camino de regreso y luego 3 días después, o sea, pasaron 5 días. Imagínate, se te perdió el Hijo de Dios, 5 días. Yo creo que sí estaba un poquito preocupada María, ¿verdad? Dice en el 46, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando dice que se maravillaban es que quedaban atónitos, o sea, estaban así como, ¿qué onda con este niño? ¿No? O sea, veían que algo ahí había diferente.
Y chéquense lo que acontece. Dice que se maravillaban todos los que oían y en el 48 dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Claro que estaba angustiada. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Qué respuesta. Y imagínense cómo se quedó María después de eso, así como de, pues sí, ¿no? Donde dice que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Hay otra traducción, es la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Esta traducción me encantó mucho y de hecho así se llama el tema del día de hoy: la casa de mi padre. La casa de mi padre. Y este es un tema, no sabía si ponerle la casa de Dios, pero si le ponía la casa de Dios es un tema muy amplio, porque ¿qué significa estar en la casa de Dios? ¿No? La casa de mi padre nos centra más en la relación hija-padre, ¿no? Pero la casa de Dios sentía que era como todo el tema que había que abarcar. La casa de mi padre, vamos a preguntarnos un poquito cómo era la casa de nuestro padre terrenal. Tal vez tuviste la bendición de poder tener una relación con tu padre terrenal y de vivir con él tal vez tu infancia, tal vez no, tal vez vivir en tu casa de la infancia era vivir con la abuela o con la mamá, una madre soltera, no sé, pero vamos a recordar cómo era esta casa de nuestra infancia. Vamos a recordar lo bonito. Vamos a recordarlo porque si de repente hay muchas cosas, ¿no? Vamos a recordar lo bonito, cómo era vivir en esta casa, cómo era vivir en la casa de nuestro padre terrenal. Había reglas, había obligaciones, había tareas, había horarios, ¿no? Había disciplina, había sustento, había apapacho tal vez, o tal vez no lo hubo, pero idóneamente, ¿no? Hubiera sido necesario, ¿no? ¿Qué había? No sé, ¿qué se nos ocurre? Amor, qué bonito, sí. ¿Qué más se les ocurre? Reglas, exactamente. Entonces, vivir en la casa de nuestro padre, si bien trae muchos beneficios, trae sustento, trae amor, pero también trae obligaciones, trae reglas, trae una estructura idóneamente, ¿no? Entonces, si la casa de nuestro padre terrenal era así, en la casa de nuestro Padre celestial, pues también hay una estructura. Digamos, a veces llegamos aquí y decimos ya soy y es la casa, y a veces quiero hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces hoy vamos a aprender cómo es la casa de mi Padre. Por medio de la vida de Jesús vamos a conocer tal vez un poquito cómo era esta relación padre e hijo y cómo él vivía o cómo él se comportaba en la casa de su padre, ¿vale? Acompáñenme a Juan 5:20. Juan 5:20. ¿Ya están ahí? Juan 5:20. Amén, dice. Perfecto. Dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. También le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Qué dice? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Hijo en sí mismo buscaba la voluntad del Padre, del que le envió. Decía él, no busco yo mi voluntad, sino busco la voluntad del Padre. Ok, qué bonito. Y nos dio de entrada una cátedra de, pues el que no me recibe a mí es como si no recibiera al Padre. Entonces recibe, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces dice que hemos pasado de muerte a vida por escuchar, por poner por obra. Dice, los que oyeren vivirán, ¿no? Entonces nos va enseñando que Él no buscaba su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. Acompáñenme un poquito más adelante a Juan 8:25. Juan 8:25. Un poquitito más adelante, ¿va? ¿Ya están ahí? Dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ojo ahí, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Un poquito más abajo dice, si nos seguimos leyendo, dice Jesús habla sobre los verdaderos hijos de Dios, o sea, va conectado. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estamos desde el 31, desde el 8:31. En el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Estaba hablando ahí con los fariseos. ¿Y cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok, aquí tenemos mucha carnita. A ver, vámonos por partes. Entonces, ¿qué nos está diciendo primero? Que Jesús no vino a buscar su voluntad, sino la voluntad del Padre. También nos dijo que no lo dejó solo, no lo dejó solo el Padre, que estaba con él, porque Él hace siempre lo que al Padre le agrada, dijo, ¿no? O sea, Él estaba buscando la voluntad del Padre. También nos dijo en Lucas que no saben que yo tengo que estar en la casa de mi Padre. Entonces, ¿qué nos toca como hijas de Dios? Ya dice aquí, nos involucró también adelantito, desde el 31 hasta el 36 que leímos, que dice, Jesús habla de los verdaderos hijos de Dios. Esto nos incluye, como hijas de Dios nos incluye, y nos da ahí una pista, si permanecieres. Si permanecieres, la permanencia es una muestra de que somos hijas de Dios. Es una evidencia. Si yo permanezco, doy evidencia de que soy hija de Dios. ¿Ok? De que tengo que estar en la casa de Dios. Permanecer da a conocer que soy hija y no esclava, porque si no permanezco es que pues me quedé esclava del mundo, del pecado, de otras cosas, o de mis deseos, o de la flojera, o de, no sé, de los placeres terrenales, no sé. La permanencia es una evidencia de que soy hija, y a veces nos cuesta trabajo
permanecer. A veces somos como intermitentes, venimos una sí, dos no, una sí, luego me dio flojera, luego el afán. Yo sé que hay muchas cosas que pasan en el mundo y siempre va a haber algo, pero la permanencia es una evidencia de que somos hijas. Entonces, ojo aquí, ¿vale? Punto número 1 del día de hoy. ¿Qué nos toca hacer en la casa de mi Padre, en la casa de Dios? Hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Dentro de hacer su voluntad está permanecer, está escuchar su palabra, está poner por obra, está lo que hemos estado escuchando ahorita. Y miren, no voy a acabar y yo solo les voy a dar 2. Tenemos un montón de tarea, porque si se leen todo Romanos 12, ahí vienen una lista de todos los deberes cristianos. Entonces, de tarea, Romanos 12. Ahorita, si nos da tiempo al final, le damos una leidita, pero tarea tenemos. ¿Qué hacer en la casa de mi Padre? Hay responsabilidades. Si nos toca como hijas, tenemos mucha tarea. Les digo, ahí en Romanos 12 viene mucho. Pero una de ellas es la permanencia. Permanecer, mira, ya que vengamos, esa es una evidencia, ¿no? Vamos a hacer, acompáñenme al Salmo 122. Salmo 122. A veces les digo que nos cuesta trabajo, o a las personas que nos rodean, ¿no? No, yo aquí lo veo en línea, es más padre, pero miren, hay un dato, es una bendición. El material en línea es increíble, porque te enfermas o por algo de verdad no pudiste y bueno, ahí te pones al corriente. Pero discípulos no se pueden hacer en línea, no se pueden hacer discípulos en línea. Yo no puedo ver cómo estás, yo no puedo ver cómo te sientes. Aquí veo sus caritas, aquí veo a quién le pegó y quién sacó la lagrimita y digo, necesito un abrazo, nos acercamos a orar por ti, o tú te acercas, ¿no? Pues ya estamos aquí. Entonces dice la palabra, ¿está alguno enfermo? Llame, ¿no? También nosotros no somos adivinos, ¿no? Entonces te acercas y podemos orar por ti, pero en línea es muy difícil ver eso. Entonces, por eso dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse, ¿no? Eso lo dice la palabra, pero vamos a ver qué dice el Salmo 122. Espérenme porque yo todavía no llego por andar de wiri wiri. Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, es un gozo venir a la casa del Señor, es un gozo. Es una bendición. ¿Por qué? Porque si bien nosotros recibimos bendiciones al venir a la casa del Señor, también dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir. A veces yo puedo servir, yo puedo orar por otros, puedo ayudar, puedo ser parte del servicio y de la obra. Es una bendición, pero hay que apropiarnos de esto, alegrarnos con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Vamos a la casa del Señor, iremos a la casa de Jehová. También dice el Salmo 43:4, acompáñenme un poquito atrás, Salmo 43:4. Y este es David en un contexto triste, la verdad, porque está quebrantado, está batido, está acordándose. Dice, me acuerdo, Salmo 43:4, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Salmo, perdónenme, 42. Miren, qué bueno que me detienen, si no yo me sigo. Salmo 42:4. ¿Verdad? Es para ver si están atentas. Salmo 42:4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Entonces David estaba gozoso y le decía a la gente, vámonos a la iglesia, ¿no? Pero con gozo, no a bibliazos como a veces nos pasa a nosotras de, pues a ver si ya vas a la iglesia, ¿no? Entonces con gozo, vamos a la casa de Dios. Y él hacía esta obra y él se gozaba en hacer esta obra. Entonces tiene que ser un gozo para nosotros venir a la iglesia, venir a buscar del Padre. Cantábamos ahorita, por eso digo, me encantó esa sinergia en la alabanza, porque decíamos el del gozo, ¿no? Abba Padre, ¿cómo cantábamos ahorita?
es una dulce bendición. O sea, es una bendición tener esta oportunidad, porque creen, no en todos lados se puede. Aquí en México, gracias a Dios se puede, pero no en todos lados es legal. Y una de las cosas que vamos ahorita es sobre sujetarnos a las autoridades, pero en otros países las autoridades no te dejan buscar de Dios. Te meten a la cárcel o te matan. Nosotros tenemos esta libertad y a veces decimos, hoy no voy. No, vamos con alegría, con gozo en nuestro corazón, y no solo nosotras, sino órale hijos, vámonos a la iglesia, es un gozo, vénganse todos, vamos a buscar al Padre. Y a veces es como, bueno, pues voy yo, ¿no? Y ya ni siquiera intentamos, ¿no? Pero bueno, vámonos por partes. Primero nosotros, este gozo de venir a la casa del Señor. También dice, bueno, una parte importante, acá Jesús tiene muy clara sus responsabilidades. Tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Él lo tiene súper claro y no perdía el tiempo. Vemos que de la historia anterior, que Jesús era un niño que se cree que tenía por ahí de 2 años, a esta, bueno, ya tenía 12, ¿no? Y cuando principia su ministerio, pasaron aproximadamente 12 años. Entonces, ya él de 30 años, ya cuando comenzó su ministerio, tenía el tiempo contado. O sea, él no perdía el tiempo, él, ¿sabes qué? Yo sé lo que tengo que hacer, y lo vemos en Marcos 1:35, acompáñenme. Dice Marcos 1:35. ¿Ya están ahí? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Pausa aquí. A veces, pues sí, miren, yo sé que la vida está difícil, que entre las responsabilidades del trabajo, los hijos, el esposo, la escuela, más lo que se sume, a veces no tenemos tiempo, y sí es una realidad de no me da la vida. Eso es algo que yo suelo decir mucho, así como de no me da la vida para hacer más, ¿no? Pero dice aquí que Jesús se levantaba muy de mañana. ¿Qué les parece que es muy de mañana? Dice, siendo aún muy oscuro. ¿4 de la mañana? Ok, pon tú 4 de la mañana. Yo la verdad nunca me he parado a las 4, me he parado a las 5, pero así que ponga mi despertador a las 4, no. A las 5 sí. Se levantaba muy de mañana. Y luego dice, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba, y le buscó Simón y los que con él estaban. ¿No te ha pasado que tú dices, ahora sí me voy a despertar bien temprano para hacer mi devocional, y te despiertas y en eso ya lloró el hijo, ya se despertó el esposo, ya sonó el teléfono, ya no sé qué, y ya medio oraste, y ya bueno, lees rápido y ya te apuras, ¿no? Y ya no nos dio tiempo. Entonces, pero dice él que estaba muy de mañana, antes de que saliera el sol, y oraba. Y a veces, seamos honestas, esto de la oración, miren, yo tengo el ejemplo, bueno, tenemos el ejemplo de los discípulos que se fueron a orar ahí en el monte de Getsemaní, y les dijo, no pudieron orar ni siquiera 1 hora, y yo, ni siquiera, o sea, para él era lo de mínimo 1 hora, ¿no? Y yo, changos, yo nunca he orado así, bueno, pues, tal vez sí, no he contado el tiempo, ¿no? Pero que diga 3 horas de oración, 5 horas de oración, ¿no? Todo el día. O sea, he estado intermitente, ¿no? De que oro un rato y luego me voy y luego, pero así mínimo 1 hora. Ahí tenemos tarea. A veces nos pasa, ¿no? Que oré, la oración de la mañana fue por los hot cakes, por el desayuno, y gracias por todo lo que me das, amén, ¿no? Y de rapidito, porque hay muchas cosas que hacer. Entonces, él buscaba el tiempo para encontrarse con el Señor. Hacía el tiempo muy de mañana. Y uno diría, bueno, pero es que él no tenía trabajo, hijos, su esposo, bla, bla, bla. Vamos a seguir leyendo. Dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Él tenía muy presente para qué había venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Ya me imagino el que llevaba la agenda de Jesús.
como de, ok, 4 de la mañana, oración, 5 de la mañana, los discípulos ya le están molestando con dudas, 6 de la mañana, pues un desayunito rápido y 20 consejerías en el camino, luego vamos a predicar aquí, luego acá, luego acá, luego acá, luego en el camino echa fuera demonios y luego más las consejerías que se echen en el camino, más los milagros que se echen en el camino, o sea, alguien ocupado, yo creo que era Jesús, ¿no? Entonces hay que ponerle orden a nuestras prioridades. Primero es Dios, primero es Dios. Nuestra comunión con Él, buscar estar en su presencia, dice uno de nuestros pastores, un día sin entrar en la presencia de Dios es un día perdido. Un día sin entrar en su presencia es un día perdido. Entonces tengo que ordenar mis prioridades, buscarlo y acomodar mi agenda si quieres, pero en orden de prioridades. No, bueno, los 5 minutos que me sobran ahí me echo una oración rápida y amén, ¿no? Estar en su presencia. Eso nos va a dar fuerza para llevar el resto del día. Eso nos va a dar fuerza y sabiduría para llevar el resto del día, para hablar con quien tengamos que hablar. Nos va a dar la fuerza, el ánimo, ¿va? Entonces necesitamos recargar pilita y entrar en su presencia, hacer el tiempo y poner en orden nuestras prioridades. Dice en el versículo 38, porque para esto he venido. O sea, él tenía muy claro cuál era su propósito, cuál era su deber, cuáles eran sus tareas como hijo de Dios. Entonces pregunta, y esto es tarea, ¿tengo claro tengo claros mis deberes como hija de Dios, mis responsabilidades como hija de Dios? Entonces, ojo ahí, y si no, les digo, Romanos 12 nos ayuda mucho. Ahí una pista, un adelanto. Si tú lees la palabra van a salir todas estas cosas, ok, esto me toca. Cuando hagas tu devocional, ponte una listita así como deberes como hija de Dios o responsabilidades como hija de Dios, ten ahí tu listita y cuando estés leyendo la Biblia y salga algo y como hijos de Dios perdonen, amen, no sé, permanezcan, todo esto que estamos leyendo, ahí lo escribes. Ahí lo escribes, ahí lo escribes. Entonces lo pones ahí en tu recámara al lado de tu espejo y entonces antes de que te estás ahí arreglando y dices, ok, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Cuáles son mis deberes del día de hoy? Antes de lavar la ropa, hacer la comida, hacer el desayuno, ok, buscar al Padre, entrar en su presencia, amar, perdonar, ok, ya tengo esto bien claro, ahora sí, ¿cómo voy a librar el día? ¿No? Pero primero es Dios. Ok, esto es algo activo, porque a veces nosotras estamos muy bien con el Señor, estamos en su presencia. Yo me desperté, tengo esta comunión con Dios, busco de su presencia y el resto del día nadie se enteró que era cristiana, nadie se enteró. O sea, tal vez empiezo a dar buen testimonio, pero no saben por qué doy ese buen testimonio. Entonces, aquí le puse muy buen testimonio tengo, pero ¿a cuántos les he dicho por qué fue el cambio? ¿Quién cambió mi vida? Y ya todos dicen, ay, ahora eres más tranquila. Sí, pero ¿quién cambió mi vida? ¿Quién hizo esto? Entonces, parte de hacer la voluntad del Padre es predicar, es hablar, es dar testimonio de Él. Entonces, tal vez yo ya estoy muy serena en el trabajo, ya todos ven un cambio y todos dicen, ¿qué hay ahí? Algo hay ahí, pero no saben qué es lo que está cambiando mi vida. Entonces, parte de esta responsabilidad como hija es decir, ¿qué creen? Fue Jesús, cambió mi vida y lo puede hacer contigo, ¿va? Entonces, tenemos muchísima tarea. Yo sé que es así como, mira, de tarea te llevas esto. ¿Sí? La verdad, tenemos mucha tarea y a veces como hijas de Dios estamos deprimidas, sin sentido, sin saber qué hacer, sin propósito. Híjole, y hay tanto por hacer, tanto. Entonces tenemos mucha tarea, ¿vale? Acompáñenme a 2 de Timoteo 4:1. Solamente es repaso porque ya lo hemos visto, se los voy a leer de rapidito, pero dice 2 de Timoteo 4. Ya hemos hablado sobre la urgencia, ya hablamos sobre la palabrita instar.
ya sobre esta urgencia de predicar la palabra. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, estoy en 2 de Timoteo 4, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, esto es a tiempo, y fuera de tiempo, es si te encuentras a alguien en el Oxxo llorando, ¿estás bien? ¿Sabes qué? Ahí es fuera de tiempo, o sea, no es un tiempo en la agenda, pero puedes predicarlo. A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sí se acuerdan de esto? Ya lo habíamos hablado. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces tenemos mucha tarea, hay que predicar a tiempo, fuera de tiempo, cumplir nuestro ministerio y que se diga el día que ya no estemos aquí o que ya estemos por partir con el Señor: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No saben, uno de mis más grandes anhelos es que yo llegue al cielo y escuchar: buena sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es así como fiesta, ¿no? Ese es uno de mis más grandes anhelos. Esto, que digan cuando ya no estemos aquí: peleó la buena batalla, dio todo, aprovechó su tiempo, las fuerzas, todo lo que el Señor le dio. ¿Sabes qué? No puedo caminar, pues, pero sí puedo hablar. ¿Sabes qué? No tengo dinero, pero me puedo mover y puedo predicar la palabra. ¿Sabes qué? Tengo voz. Les puedo decir a todos los que tengo alrededor: es Jesús el camino, la verdad y la vida. Y solo por medio de Él podemos llegar a la casa del Padre. Podemos llegar con el Padre más bien, porque ahorita estamos ahí en proceso, ¿verdad? Pero tenemos esa bendición de poder entrar en comunión con Él, con el Padre. ¿Ok? Hay dos factores que determinan que se nos está acabando el tiempo. Dos factores. Uno de ellos es la muerte física. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Mira, podremos estar muy jóvenes o podremos ya estoy más para allá que para acá, pero estoy viva y el tiempo que me quede lo voy a aprovechar. Y si estoy en el hospital y ya a punto de partir, pues a todos los que tengo alrededor les digo que es Jesús. Y si tengo 30 años, 60 años de vida por delante, los uso para predicar de la palabra, pero yo no sé cuándo voy a partir con el Señor. Hay que aprovechar el tiempo. A veces nos despertamos y decimos: ay, hoy no tengo nada que hacer. Bueno, Netflix, ¿no? Si bien son buenas unas vacaciones o un tiempo de descanso, de recreación, y disfruta ese tiempo contigo, con el Señor, pero también hay que tener presente que no es de siempre. O sea, que es de, ¿sabes qué? Urge esto de predicar la palabra. Es necesario, porque mientras yo no lo haga, hay gente afuera que necesita escuchar de Dios, que necesita escuchar de Jesús. Entonces yo podría descansar un día, yo podría descansar. Ajá. Pues hay maneras. Hay maneras. A Dios cada uno pregunta si es ir a tocar puertas, o sea, de ir a pararnos y de dos en dos, sí. Pues sí, o sea, hay maneras. Si Dios a ti te puso el tener esa voluntad, ese tiempo, esa disposición de hola, le vengo a hablar de Jesús literalmente, pues ahí te juntas con alguien para que en sabiduría, también por si toca un hombre, tal vez algún hombre o tal vez entre varias, ¿no? O varios, te puedes juntar con varios amigos también para entre todos orar, entre todos se puede. Hay maneras, ¿sabes? A veces en el gimnasio, yo siempre he dicho, es muy aparte, ¿no? Una cosa es la iglesia, otra cosa es el gimnasio. Aquí nadie sabe que soy cristiana, ¿no?
pero el Señor me ha confrontado ahí en específico mucho, de que llega, y esto ya se los conté alguna vez, llegó una señora y pone su maleta y así me avienta mi maleta, ¿no? Y yo, ay, no, sí me hizo enojar, la verdad. Y entonces yo así de, allá hay una banca vacía porque viene a mi banca, ¿no? Y yo así como de, no, y casi así de que te codeas y en eso estaba así y en eso me empiezo a vestir y saco mi playera y traía la playera de soy cristiano y yo. Y dije, sí es cierto, es predicar en donde el Señor me pone. ¿Sabes qué? Es con amor y, ay, ¿te quieres sentar? Venga, che, aquí le hago un huequito, hay 30 bancas vacías, pero no te preocupes, justo aquí donde yo estoy, te apapacho, por algo llegaste aquí y te voy a predicar del Señor. Si estás aquí en mi banca, yo te voy a predicar. Yo, en amor, exactamente. Entonces, hay diferentes maneras. Te pones afuera del súper y les regalas rosas a las mamitas del Día de las Madres o del 14 de febrero y Jesús te ama, Él dio la vida por ti. Ya, le sembraste la semilla. O te vas a, no sé, ¿no? O sea, es un decir, al cine o a donde sea. Bueno, hay gente que normalmente te ve feo y te dice así como, ¿qué me quieres vender? ¿Qué me quieres? Porque luego así somos, ¿no? Así de que te queremos vender algo, te queremos… Pero en amor, y si no me lo recibes, Jesús te ama, preciosa, llévate eso, ya, siguiente, ¿no? Entonces, así como somos buenas para el Betterware, para el Avon, para el perfume, ahí no se diga porque ahí sí no nos da pena, ¿verdad? Bueno, perfecto, cerrando paréntesis. Acompáñenme a dos factores. Hay dos factores. Uno es la muerte física. No tenemos el tiempo comprado, entonces hay que aprovechar el tiempo. Y el otro es la venida de Cristo. No sabemos el día ni la hora, y esto acompáñenme a Mateo 24:36. Mateo 24:36. Si bien nosotros sentimos que ya viene, pero es que yo digo que sí ya viene, oigan, porque ya el tiempo está muy loco. Mateo 24:36. Pablo, o bueno, muchas personas en los tiempos bíblicos pensaban que ya venía. Pues nosotros también, la verdad. Pero es que ya se están acomodando muchas cosas. Si bien pudiera ser que ya venga, pues que no, pues que tarde otros 1000 años, no sabemos. Pero hay que estar preparadas. Yo digo que sí, ya estamos más cerquita. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y jijiji, jajaja, así se lo agregué yo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y aquí quiero hacer una pausa. Por esto es la urgencia. Porque si el día de hoy, si hoy viene Jesús, amén, gloria a Dios, nosotros felices. Pero ¿qué pasó con tu esposo? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó con tu familia? Con esa gente que se te dio a tu cuidado, con esa gente que amas, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, de escuela. Nosotros bien felices, pero por esas personas urge cumplir estos deberes cristianos, urge predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, entonces estarán dos en el campo, estoy en el versículo 40. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto,
Os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere a su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces mejor que nos digan, buena sierva fiel. Urge, porque no sabemos el día de la hora, ni de nuestra muerte, ni de la venida de Jesús. Entonces sí tenemos el tiempo contado, que cada día de nuestra vida cuente, que no sea, miren, les voy a compartir algo que me genera conflicto. Yo no uso agendas mucho, porque tienen los días marcados, y si por algo un día no hice algo, me genera mucho conflicto las hojas en blanco, porque siento que así es la vida. Siento que así es como de pasó una hoja y la dejé en blanco y no hice nada que valga la pena. Me genera mucho conflicto. Eso es algo que yo tengo que trabajar. Las agendas no tienen el problema, son muy útiles. Pero bueno, entonces no sabemos el día ni la hora, ¿ok? Dice también, acompáñenme a Isaías 55. Ya nos vamos a ir rápido porque Isaías 55, porque precisamente como tenemos el tiempo contado, ya me quedan 5 minutos. Isaías 55, 1. Mira, estamos hablando sobre la casa del Padre. Yo quiero pensar que todas las que estamos aquí entendemos esto. Puede que sea tu primera vez que viniste, o puede que vengas, pero realmente no estés conectada con el Padre. Sea cual sea, vámonos por partes. Dice Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová, ¿qué dice? Mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Tenemos la bendición, las puertas abiertas de la casa de nuestro Padre. Búscalo mientras pueda ser hallado. Si te has alejado, vuelve a Él. Si lo vas conociendo, acércate a Él. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice también Lucas 19:10, acompáñenme. Lucas 19:10. Ahí vamos. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Si bien nosotras no podemos salvar a nadie, sí podemos buscar y decirles quién es el que salva. Sí podemos buscar y compartirles lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y decirles, Él me salvó, Él salva. Ajá. Él cambia vidas, Él me sacó de la depresión, Él me sacó de lo que te haya sacado. Entonces hay que aprender por medio de la vida de Jesús qué nos toca hacer. Él estaba haciendo la chamba. Él estaba comprometido con sus responsabilidades como hijo y dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entre esas estamos nosotras. Él nos salvó, por eso estamos aquí. O si no, eso está haciendo. Y lo puede hacer en tu vida y lo puede hacer en la vida de otros. Entonces tampoco es así como de ya lo hizo conmigo, aquí acabó la tarea. No, hay que buscar y compartir quién es el que salva, ¿ok? Perfecto. Y tenemos 30 segundos para acabar el punto número 2. Punto número 1 es hacer la voluntad del Padre. Punto número 2, obedecer a mis autoridades. Obedecer a mis autoridades. Vamos a regresar a Lucas 2:51. Seguimos leyendo nuestra historia, nuestro versículo base. Estamos en Lucas 2. Ahora estamos en el versículo 51. ¿Qué hizo después Jesús? Jesús niño. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice que Jesús volvió con ellos y estaba sujeto. Esta palabra sujeto hace referencia a que obedecía. Si María, ahorita le decía a alguien, si María hubiera sido mexicana, le hubiera dicho, pues mientras vivas bajo mi techo, muy hijo de Dios y todo, pero mientras vivas bajo mi techo. No, Jesús solito obedecía, se sujetaba y se sujetaba a sus autoridades. Ok, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántas hijas que viven en casa de sus papás tenemos aquí? Que viven en casa de sus papás, ok, pues nos toca sujetarnos, nos toca obedecer. Muy padre todo, pero hay que honrar a nuestros padres, ok. ¿Cuántas esposas que vivan con su marido tenemos? Levanten su mano. ¡Sas! Pues nos voy a dar con todo, hermanitas, agárrense. Tenemos un orden de prioridades. Está Dios y luego la familia. Esto involucra sujetarnos a papá, mamá y como esposas a nuestro esposo, ¿ok? Ojo aquí porque a veces usamos como pretexto el que primero es Dios para, pues yo me voy a la iglesia y en lugar de en amor y sabiduría ganarlo para el Señor, lo estamos contrapunteando porque es, pues el Señor sí ¿no? Y lo contrapunteamos con el Señor. Entonces, ojo aquí que dice la palabra, con sabiduría harás la guerra, ¿ok? Entonces, me acordé, este es un paréntesis, una amiga dice, como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice la palabra. Perdónenme, ya cierro mi paréntesis. Entonces acompáñenme a Primera de Pedro 3:1-5. Primera de Pedro 3:1-5. Entonces, si el Hijo de Dios se sujetó y obedeció, ¿qué nos toca a nosotras? Primera de Pedro 3 dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu que dice
afable y apacible, que es de grande estima. Esta palabra afable, este espíritu afable, esta palabra afable es pacífico, humilde, manso, y a veces somos como gotera continua. Y a veces somos como puerquito que tratan de agarrar como la chilindrina, ¿no? ¿no? O sea, híjole, manso, humilde, y a veces con afán de querer compartir de la palabra a nuestro esposo, nada más somos, es que tú deberías de ir a y nos lo agarramos a bibliazos. Pero ¿qué dice aquí? Que se han ganado sin la palabra, si bien hacemos bien en predicar, en compartir, en testificar, pero si ya vemos que no le está entrando, dice, sin palabras por la conducta de vuestras esposas. Y la conducta sea casta y respetuosa. Aplica también para los papás. O sea, si como hijo le quieres compartir a tus papás, también aplica lo mismo. Si ven que te sujetas, de repente venimos a la iglesia y llegamos de la iglesia y salimos aquí con la espada desenvainada, ¿no? Y es que tú, y es que no sé qué, y esto está mal, y queremos corregirlo, ¿no? El Espíritu es el que lo redarguye. Entonces, si nosotras llegamos de la iglesia y mi vida, mi Señor, le hice un caldito como le gusta, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Te hice tu comida favorita. Ay, ¿esta qué le picó? Ve más seguido a la iglesia, ¿no? Entonces, dice espíritu afable y apacible. Esta palabra apacible es quietud, desistir de actividad o lenguaje. Y a veces ahí estamos, duro y dale, es que no levantas tus calcetines cochinos, y es que no sé qué, y es que tal. Si bien hay que hablar, ¿qué dijimos? Con sabiduría harás la guerra, hay que llegar a acuerdos, es importante hablar, pero hablar no, ahí agarrar a espadazos al otro, hablar, llegar a acuerdos. Oye, para mí esto es importante, me ayudas con esto, lleguemos a un acuerdo, platiquemos, externar. Hay cosas que son muy importantes, ¿ok? Pero una cosa es eso y la otra, agarrarnos como saco de boxeo, ¿va? Dice, afable y apacible, quietud, desistir de actividad o lenguaje. Entonces hay que orar y pedirle al Señor mucho discernimiento para saber cómo hablar y cuándo callar. Cuando, ¿sabes qué? Con mi actitud, con mi amor, el Señor lo va a cambiar. Y si, mira, de plano no, o sea, ve a consejería y cada caso es diferente, ¿no? Pero con amor, apacible. Se diría de ti o de mí, o sea, si nos describieran, es súper apacible, así mansa. Un espíritu, mira, wow, humilde, quietud, así, mira, no, de mí la verdad, de repente, exacto, dice por ahí, ya la que lo oyó. Entonces, nos toca obedecer a mis autoridades. Al obedecer a mis autoridades, les voy a decir, idóneamente, estas autoridades están sujetas ¿a quién? Al Señor. Por eso es tan importante y por eso en jóvenes no nos cansamos de decirles sobre el yugo desigual, porque si mi esposo está sujeto a Cristo o está sujeto al Señor, entonces voy a obedecer lo que me está diciendo, es algo bíblico. Pero entonces ahí las niñas, pero ¿qué pasa si me caso con él y no es cristiano? Bueno, lo que va a pasar es que te va a pedir a que te sujetes a otras cosas. Literal les decimos a los chavos, tienen un manual diferente, están jugando con reglas diferentes cuando nos casamos con alguien que no es cristiano. Si ya es tu caso, ya tienes 20 años casada y no es cristiano, bueno, con amor ya vimos cómo ganarlos, ¿ok? Pero si todavía estás en tiempo de elegir a alguien, pues es mejor sujetarse a alguien pues que su manual de reglas sea el mismo. Pero ¿qué pasa con aquellas autoridades? Por ejemplo, la policía. Seguramente puede ser que no conozcan del Señor. Pues de todos modos me tengo que sujetar. El que obedece a la autoridad no se equivoca, siempre y cuando no me pida pecar o no vaya en contra de la voluntad de Dios o de la palabra de Dios, ¿sale? Ok, entonces al yo sujetarme a mis autoridades,
estoy haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Ok? Ojo aquí. La voluntad del Padre es idóneamente hacer la de mis pastores, la de mi esposo, la de mis autoridades, no sé, la policía. Les digo, por ejemplo, cuando se legaliza algo que va en contra de la palabra de Dios. Ahí sí, perdón, pero primero es Dios y luego lo demás. Entonces, si Dios, por ejemplo, está en contra del aborto, oye, pero ya es legal. Oye, pues no, yo necesito primero sujetarme a Dios y luego a mis autoridades, ¿vale? Entonces, hoy nos di cocolazo hoy, ¿vale? Tenemos que en amor, porque a veces en afán de, no, pues yo me voy a la iglesia, primero es mi iglesia. Entonces el esposo sale ahí todo, pues entonces lo contrapunteamos con Dios. En amor, hermanitas. No nos puede prohibir buscar del Señor, no nos puede prohibir leer la palabra. ¿Ok? Entonces, ojo ahí, con mucha sabiduría y mucho amor. Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Buscó la voluntad del Padre, decía Lucas 2:49, en los negocios de mi Padre. Tengo que estar en los negocios de mi Padre, es necesario estar. También no saben que tengo que estar en la casa de mi Padre, necesito buscar de su presencia, buscarlo una manera, una evidencia de que soy hija de Dios, que decíamos que era. Vamos, sí pueden, la permanencia, estamos repasando, ¿qué más? ¿Qué necesito? No buscar hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre, decía Jesús, ¿no? Permanecer es una evidencia de esto, también buscarlo, entrar en su presencia, hacer su voluntad. ¿Qué decía? Para esto he venido. ¿Para qué? Esto lo dijo en Marcos 1:35. ¿Qué dijo? Para esto he venido, cuando se levantaba muy de mañana y se puso a orar y luego a predicar la palabra. Exactamente, perfecto. Entonces necesito hacer la voluntad del Padre y obedecer a mis autoridades. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites, Señor, entrar en tu presencia. Nos permites buscar de ti, nos permites aprender de ti, Señor. Gracias. Gracias porque podemos venir a la casa de nuestro Padre, a la casa de Dios. Señor, gracias por esta familia, la familia de la fe. Hoy entendemos que como hijas tenemos deberes, tenemos responsabilidades, pero nos queremos gozar, queremos ser como David, que decía, me gocé cuando me decían, vayamos a la casa del Señor. Queremos ser como David, que traía a otros gozosamente. Queremos buscarte, Señor, queremos agradarte, queremos deleitarnos en hacer tu voluntad, Señor. Queremos ser hijas tuyas, que cuando lleguemos a tu presencia, al final nos digas, buena sierva fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Que nos digan, ha peleado la buena batalla, ha guardado la fe. Gracias, Señor, porque hoy venimos aquí a tu casa a buscar de ti. Abba, Padre, Papito celestial, te amamos, te bendecimos, te damos la gloria. Tú eres Dios. Entendemos que solo por medio de Jesús podemos buscarte. Gracias porque has dado a tu Hijo, Señor. Hoy lo confesamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias. Tú eres Dios, Señor. Hoy reconocemos que Él dio su vida por nosotras para pagar por nuestros pecados. Hoy también reconocemos que resucitó, que está a la diestra del Padre. Gracias. Hoy queremos obedecerte. Hoy queremos sujetarnos también a nuestras autoridades y perdón si hemos estado en desobediencia. Perdón si hemos contrapunteado a nuestro esposo, si no hemos sido afables, apacibles, si no hemos tenido humildad. Hoy sabemos que necesitamos sabiduría para hablar cada cosa que tú pongas en nuestro corazón, Señor. Permítenos ser esa mujer que gana a su esposo con su espíritu afable.
Te amamos, Señor, te bendecimos. Gracias por nuestras autoridades, gracias por nuestros pastores. Dale sabiduría, dales entendimiento, guíalos, renueva sus fuerzas, Señor, porque no es fácil, la corona pesa. Te pedimos por nuestro pastor Armando, por los pastores de nuestra iglesia local, por las esposas de los pastores. Señor, tú cuídalas, tú guárdalas, levántalas, restáuralas también, porque también necesitan el abrazo del Padre, necesitan tu abrazo, Señor. También nosotras como tus hijas, Señor, hoy venimos a buscar de ti. Queremos como tus hijas, Señor, agradarte, buscar tu voluntad, no hacer nuestra voluntad, Señor. Hoy ponemos delante de ti cada cosa que esté fuera de tu voluntad, que ya sabemos si es una relación, si es nuestra economía, si es nuestro trabajo, Señor. Arregla cada parte de nuestra vida, Señor. Sé nuestro Señor en cada parte de nuestra vida, en nuestro matrimonio. Te amamos, Señor. Te entregamos todo, Señor. Queremos hacer tu voluntad con alegría y gozo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.